Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie, así que diciendo esto, comenzamos. En medio de la tenue luz dentro del avión, la persona a mi lado ya se había quedado dormido. Eché un vistazo a las imágenes en el cuaderno de bocetos de este chico que tenía en mis manos. Se lo pedí prestado porque vi que dibujaba muy bien. Casi no había páginas en blanco en todo el cuaderno y cada página que había dibujado estaba llena hasta el borde. Pasé las páginas mientras un pensamiento rondaba en mi mente. Los recuerdos volvían. Antes no pensaba en nada, pero al verlo concentrado en dibujar con lápiz en este cuaderno, surgió una imagen y no podía dejar de pensar en ella. A mi madre también le gustaba dibujar así. Dibujar debe ser algo que a la mayoría de las personas les gusta, incluida mi madre. Siempre llevaba un pequeño cuaderno de bocetos y un lápiz. Si se aburría, lo sacaba y se ponía a dibujar. Decía que solo dibujaba por diversión, pero siempre parecía muy concentrada. Por eso cuando veo a alguien dibujando y lo hace tan bien, no puedo evitar detenerme y mirar. Al principio cuando vi que este chico dibujaba muy bien y rápido, me interesó. Lo observaba mientras dibujaba y le pedí que ilustrara varias escenas de mi novela. Cuando terminé de ver el último dibujo, cerré el cuaderno y lo dejé en el regazo de la persona a mi lado para devolvérselo. De repente la música que escuchaba con un solo auricular se detuvo. No sé por qué, pero pensé que la batería se había agotado, así que tomé mi teléfono y conecté mis audífonos a él. Puse mi propia lista de reproducción, ya que había estado escuchando su música durante horas. Pronto la persona dormida se despertó y me miró frunciendo el ceño. ¿No te gusta mi música? No, es demasiado rock. No puedo dormir. Metió la mano en su bolsillo y sacó su teléfono, descubriendo que la batería estaba realmente agotada. Alargó la mano para tomar una batería externa y la conectó a su teléfono. Luego volvió a dormir. Cambió la música a un estilo diferente que no fuera rock. Como mencioné, solo escucho música antigua y rock. Esta vez puse una canción antigua con un ritmo no muy rápido. Miré por la ventana viendo solo oscuridad, mientras los mismos pensamientos rondaban en mi cabeza. Por el rabillo del ojo noté algo moverse y miré. La persona con los ojos cerrados estaba moviendo los dedos, como si tocara un piano al ritmo de la música. ¿Qué estás haciendo?, pregunté. La persona abrió lentamente los ojos y miró su propia mano. Lo olvidé. ¿Sabes tocar el piano? Sí. ¿En serio? Levanté las cejas sorprendido. No esperaba que este niño tocara el piano. Eres muy bueno en muchas cosas, dije. Dibujas muy bien y también puedes tocar el piano. ¿Qué más puedes hacer? Es una pregunta muy amplia. Entonces, ¿qué otros instrumentos puedes tocar? La guitarra. ¿Cantas? No, no canto. ¿Qué más?, murmuré pensando algún deporte. ¿Taekwondo cuenta como deporte? Claro, ¿qué cinturón tienes? Marrón. ¿En serio? Yo soy cinturón negro, dije, levantando las cejas. Su expresión no cambió. No pareces alguien que practique taekwondo. Pues lo hago. Nor también practica boxeo. Las personas bajas pueden hacer muchas cosas. Frunció el ceño mirándome confundido. ¿Por qué pones esa cara? Nadie me había llamado así antes, aunque es cierto que soy bajo. Entonces te lo digo yo, bajo, pero no parece molestarte. Si fuera Nor ya estaría gritando, porque no se puede bromear sobre su estatura sin que se enfade. Siempre me reta a pelear. Yo no soy Nor. ¿Qué quieres decir?, dije intrigado. La verdad es que me gustaría ver a alguien tan calmado y tranquilo como este chico perder los estribos. Incluso cuando golpeé a Cran mantuvo la calma. No dijo nada, cerró los ojos nuevamente. Yo también miré por la ventana, dejando que la música y mis pensamientos me envolvieran de nuevo. Terminamos, déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse, bye bye.